Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a tener en nuestro CFO Talk, nuestro tema es ¿por qué el nuevo CFO debe ser digital? Tenemos unas recomendaciones. Les pedimos el favor que cuando ingresen se identifiquen. Por favor, colocar su video y audio en off, excepto pues nuestros speakers. Les pedimos el favor que las preguntas las vamos colocando en el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y bueno, los invitamos a compartir este espacio. Hoy nos acompañan, eh, hoy nos acompañan de diversos países, nos acompaña Darwin Zavala. Darwin Zavala, bienvenido. Él es el CFO de Continental Tire desde México, nos acompaña. Les presento a Darwin. Darwin es ingeniero y tiene un MBA y tiene una experiencia en el negocio en Continental de más de 20 años en diversos territorios, desde México, en el área andina, en Sudáfrica y en Alemania. Bienvenido, nos acompaña desde Colombia Giancarlo Facchini. Giancarlo Facchini es el CFO de General Motors Financial, está en Colombia. Tiene una experiencia de más de 10 años también en General Motors. Él es administrador y tiene una maestría de la Universidad de La Sabana. Y también ha estado trabajando en varios territorios, en Chile, México y ahorita está en Colombia. Desde Brasil nos acompaña James Barroso. Él trabaja en el área de inteligencia competitiva de NetSuite para toda la región LATAM. Él también tiene más de 20 años de experiencia en tecnología, en arquitectura, en preventa, en diversas industrias. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, quisiéramos hacer hoy una conversación dinámica y entretenida, como lo hemos venido conversando. Tenemos unos speakers con experiencia bien diversa en diferentes industrias y queremos conversar un poco cómo es el CFO de hoy en día, por qué estamos diciendo que es digital. Entonces, comencemos. El primer tema para conversar, la primera pregunta es, ¿cuál es el papel de la tecnología en el CFO en el contexto actual? Entonces, comencemos. ¿Qué opinas tú, Darwin? Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias por estar aquí y gracias, Sonia, por incluirme en este panel. Creo que el año pasado, cuando iniciamos la pandemia y se vino el primer intento de trabajar desde fuera de la oficina, al principio todos pensamos, wow, esto no es posible. ¿Cómo vamos a hacer un cierre de mes? ¿Cómo vamos a hacer toda la planeación? ¿Cómo vamos a hacer el budget estando fuera de la oficina? Y creo que aquí hubo una gran inversión en IT, lo cual nos ha permitido a todos estar trabajando fuera de la oficina durante ya más de un año o en ambientes mixtos durante ya más de un año. Entonces creo que esto es una clara muestra de cómo el trabajo, no solo del CFO, pero el trabajo de muchas personas que podemos hacerlo desde casa, se vio beneficiado por la tecnología. Además de eso, creo que hay muchas nuevas tecnologías como los RPAs que están viniendo a ayudar en el área de finanzas a que nuestra labor se enfoque en ser más estratégica y menos administrativa. Es decir, que veamos más hacia el futuro, que ayudemos más a guiar la empresa y no nos enfoquemos tanto en el reporting o en lo que pasó hace el mes pasado o en lo que ha pasado, sino que tengamos un enfoque mucho más administrativo. Eso sería desde mi punto de vista, Sonia. Mil gracias, Darwin. James.
Bueno, es un placer estar con todos hablando hoy. Lo que pasa es que no solo en términos de pandemia, pero las áreas financieras de las organizaciones están pasando por una constante evaluación o un constante cambio en el papel de la persona que es el CFO o lo que es el encargado de todas las finanzas de la corporación. ¿Por qué eso? En el pasado teníamos las áreas financieras como solo un proveedor de datos financieros. Entonces, la principal preocupación de la área era cumplimientos, era proporcionar algún tipo de dato o información financiera. Después de eso, tuvimos un otro cambio de papel que era la área financiera ser un proveedor de servicios de una manera más eficiente. ¿Y de qué manera? Como exactamente Darwin mencionó, racionalizar de todo lo que es la tecnología de la información, las plataformas y también aumentar la productividad de la organización, como exactamente Darwin mencionó, como RPA es una tecnología que se puede añadir dentro de un landscape de soluciones dentro de las organizaciones, pero hay una gran cantidad de herramientas para aumentar la productividad de la organización. Después de eso, tenemos un otro papel, una otra visión de la organización, de la área financiera como un todo, que es un socio comercial digital, que es lo que aumentar la mejora del valor añadido de las organizaciones. Entonces, cuanto más valor añadido, más optimización de los procesos, entonces es una ventaja, es una diferenciación competitiva para toda la organización, incluyendo la área financiera. Y por último, la organización que está con el último nivel de excelencia dentro de sus procesos, de sus operaciones, es ser un maestro digital, que es tener algunas tecnologías adicionales involucradas, como es Big Data o es herramienta de Analytics, para sacar el provecho y tener mucho más visibilidad de la operación y de sus negocios. Entonces, lo que pasa es que las áreas financieras con una perspectiva más general están en algunos pasos. Es claro que cada organización tiene un nivel de maturidad en términos de sus procesos, sus controles y la tecnología que es involucrada. Pero la pandemia proporcionó a todas las empresas, las organizaciones, a tener un cambio de tecnología mucho más fuerte y rápida en términos de aplicaciones, de soluciones para tener un modelo que es un trabajo 100% remoto o un modelo mixto en términos de sus empleados, pero lo que pasa es que las organizaciones no se pueden parar basado en lo que está pasando. Entonces, siempre las tecnologías van a apoyar a todos los clientes y las organizaciones de una manera más general. Gracias, James. Giancarlo, ¿tú qué opinas? Bueno, Sonia, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Ok, les pido disculpas que se me fue la señal por un momento y tuve que reconectarme en otro equipo. Y buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, básicamente el rol de la tecnología para el CFO creo que ha cambiado un poquito lo que significa el rol en sí mismo, ¿no? Tal vez el CFO estaba orientado a un tema de diagnóstico, resultados, muy persiguiendo el número, pero el mundo ha venido cambiando y en la medida que ha venido cambiando el rol se ha ido adaptando y ahora tenemos un CFO que no solamente tiene que saber de finanzas, sino que también tiene que saber de tecnología. Entonces creo que ese es un punto fundamental en los cambios que hemos visto y que la tecnología le ha traído al rol, y es que el CFO ahora más que nunca tiene que estar involucrado con el rol del CIO o del, digamos, el vicepresidente de tecnología en las organizaciones. Y ese vínculo no lo menciona desde el punto de vista técnico, sino lo menciona más desde el punto de vista estratégico, ¿no? El CFO tiene que estar muy a la vanguardia y en conocimiento de cuáles son las tecnologías que existen para que esas tecnologías soporten el desarrollo del negocio, ¿no? El CFO ahora es un aliado mismo del negocio y tiene que estar, digamos, mucho más involucrado y en entendimiento de estas tecnologías y de lo que es un rol de CIO. En ese sentido, digamos, lo que yo te diría es que el rol del CFO ya no abarca una sola línea, porque cuando uno piensa en tecnología y piensa en un rol financiero,
piensa en eficiencias de gastos y tal vez piensa en costos y tal vez la parte más baja del P&L de una organización. Sin embargo, ahora más que nunca en el apoyo a la tecnología, el CFO tiene que generar valor en muchas más líneas y dimensiones. Entonces es cómo entendemos la tecnología desde la generación de valor para los clientes, cómo entendemos la tecnología para la generación de valor del Net Promoter Score de las organizaciones y que nos ayude no solamente a tener más clientes, sino tener clientes con una adecuada medición de riesgo y rentabilidad. Naturalmente, desde la perspectiva operativa, operacional, pues tenemos también la parte de eficiencias, ¿no? Hay muchas herramientas y, digamos, características tecnológicas que han hecho que las compañías ahora más que nunca tengan eficiencias operacionales, desde los RPAs, desde los bots, la inteligencia artificial, bueno, diferentes mecanismos que hacen que la eficiencia sea un punto, digamos, común y sea un punto importante desde el rol del CFO. La parte de empleados, digamos, no podemos olvidar que ahora, pues más que nunca, nuestros empleados mismos en las áreas de finanzas y en las organizaciones ya no están trabajando desde, digamos, los facilities que tenían las compañías, sino ahora también tienen soporte al trabajo de nuestros empleados y les estamos entregando las herramientas, digamos, apropiadas para desarrollar sus diferentes roles. La parte de riesgos. Ahora el cybersecurity o la ciberseguridad se ha vuelto uno de los temas, digamos, primordiales en lo que es control de riesgos para las organizaciones y eso hace parte del rol del CFO. ¿Por qué? Pues porque cuando se materializa cualquier riesgo, al final pues va a tener un impacto importante en la generación de valor de las organizaciones. Entonces, cuando pensamos en la tecnología y en el rol de CFO, ya no estamos pensando solo en un capítulo pequeño que componía lo que son los costos, los gastos, sino ahora estamos dimensionándolo a una integralidad de un negocio, desde la generación de revenue, generación de valor para los clientes, cómo estamos dándole herramientas a nuestros empleados y cómo también nosotros desde nuestro rol estamos asegurando que estamos en capacidad de generar nuevos canales y nuevos productos y sinergias en el mercado con aliados estratégicos con la tecnología. Ese sería un poquito mi aporte a esta parte. Mil gracias, Giancarlo. Bueno, parece que todos estos cambios hacen que todos tengamos más trabajo. Bueno, Sí. quisiera preguntarles a todos ahorita, pues en la actualidad, en este escenario, ¿cuál es la mayor preocupación para los CFOs? Eh, cuál es tu caso, Darwin? Bueno, creo que la mayor preocupación que tenemos como CFOs es crear valor. A eso es para lo que nosotros estamos y para lo que debemos apuntar en la compañía. Entonces, la creación de valor, como ustedes saben, incluye eficiencia, productividad, las fuentes de fondeo, tener las adecuadas fuentes de fondeo, las inversiones. Entonces, si es que unimos todo esto y nos enfocamos en crear valor, yo creo que se crea valor no solo para los accionistas, sino para todos los vinculados de una empresa que incluye el fisco, los empleados, los proveedores, los clientes. Entonces, creo que ese es el enfoque, un enfoque completamente estratégico dirigido a la creación de valor. Mil gracias, Darwin. James. Bueno, lo que pasa es que muchas de las preocupaciones de las organizaciones van a pasar por múltiples áreas, pero una cosa que es común para todas las áreas es optimizar las operaciones. Entonces, ¿cómo las organizaciones pueden tener una optimización de las operaciones de una manera más rápida, que se puede crear valor de una manera mucho más fuerte? Y no solo porque lo que pasa es que muchas de las áreas se pueden crear valor, pero no hay una continuidad en términos de la creación de valor de las áreas y de las organizaciones. Entonces, tener la continuidad de los procesos basado en optimización y basado en añadir valor de las áreas también. Se puede pasar también todo lo que es una estrategia de
planificación de las demandas, no solo de la área financiera, pero como Giancarlo mencionó, la área financiera tiene que no solo una visión de tecnología, pero una visión de la operación de la organización como un todo. Entonces, planificación de la demanda de todas las áreas es algo que es fundamental para las organizaciones también. Y después de eso, se tener una visibilidad de la organización como un todo basado en informes, basado en comunicación, porque lo que pasa es que muchas de las organizaciones tienen visibilidad, pero hay muchas herramientas, hay múltiples fuentes de datos para se sacar la visibilidad de la organización. Entonces, tener una única fuente de verdad de las organizaciones es algo que es fundamental por la perspectiva de la tecnología de las organizaciones. Y por último, en tiempos de incertidumbre, estamos hablando de planificación de escenarios también. Lo que pasa es que si tenemos mucho más ingresos o tenemos algún problema en términos de cantidad de revenue que las organizaciones tienen, ¿cuál es el impacto de esto basado en una visibilidad de la organización como un todo? Porque nosotros conocemos que en tiempos de incertidumbre hay una fuerte protección de lo caja. Entonces, basado en eso, ¿cómo la área financiera, por ejemplo, puede ofrecer una visibilidad de la organización como un todo basado en algún tipo de escenario, sea de crecimiento o de decrecimiento también? Entonces, pasan por múltiples áreas, pero lo creo que es algo que es común para todas las áreas, es la optimización de las operaciones con una manera general. Esto, la tecnología se puede ayudar y en muchos de los casos añadir mucho más valor de las organizaciones. Muchas gracias, James. Aquí Darwin y James nos hablan de la preocupación por crear valor en la operación financiera. Cuéntanos, Giancarlo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu mayor preocupación como CFO? Bueno, yo empezar porque comparto las opiniones y la visión de Darwin y de James absolutamente. Digamos, para agregar y complementar lo que ellos han mencionado, creo que una de las principales, no sé si preocupaciones, pero ocupaciones de un CFO tiene que ser de cómo evolucionamos nuestros negocios a un negocio flexible y dinámico. Cómo hacemos que nuestros negocios puedan adaptarse a los cambios tan dramáticos y tan rápidos que está teniendo el mundo, ¿no? Y si algo nos enseñó, digamos, la crisis del COVID-19 es que hay sucesos que son absolutamente inesperados, que nadie los tenía en su planeación ni de mediano, ni de corto, ni de largo plazo. Sin embargo, ocurren y eso nos obliga, digamos, a tener una capacidad de reaccionar y ser flexibles ante esos cambios. Las empresas que no tienen esa flexibilidad pues tienden a extinguirse, porque lo que sí está ocurriendo es que la competencia y todos los demás sectores empresariales están adaptándose a esos cambios y la tecnología pues entra a jugar un papel fundamental en esa adaptación y en esa flexibilidad. En la medida que soportamos nuestros negocios en ese tipo de tecnologías adaptables y flexibles, pues nos va a ayudar a movernos muchísimo, ¿no? Yo creo que tomaría, digamos, una frase y es que definitivamente tenemos que crear la capacidad de ejecución del corto plazo, porque hace mucho tiempo nos tomaba no sé cuántos meses, años en ejecutar planes que teníamos como organizaciones, pero ahora lo que tenemos que pensar es cómo sentamos los cimientos para tener la capacidad de ejecutar en el corto plazo, pero obviamente que nos ayude a generar valor en el largo plazo. Entonces es una combinación con este mundo cambiante de cómo necesitamos adaptarnos y movernos muy rápido pensando, digamos, en lo corto, pero que esos sean los cimientos para generar valor, como mencionaba Darwin hace un momento, en el largo plazo, ¿no? Y creo que, digamos, puntos en los que pueden haber coincidencias de dónde tenemos que ocuparnos más que preocuparnos es definitivamente utilizar las tecnologías para generación de revenue, ¿sí? Generación de competitividad, cómo creamos nuevos canales de negocio
y la reinvención que nos tocó hacer ahorita, por ejemplo, con la crisis del COVID fue increíble y muchos negocios se reinventaron y abrieron nuevos canales a través de nuevas tecnologías. Entonces, ese es un punto, creo que donde seguramente coincidimos todas las compañías, porque obviamente no quiero generalizar y digamos que las preocupaciones de los CFOs van a depender de el tamaño de la organización en la que se encuentren, en la industria en donde se encuentren y también en la zona geográfica donde estén ubicados, ¿no? Probablemente un CFO, qué sé yo, en Colombia no tiene las mismas preocupaciones que seguramente tiene un CFO para algunas industrias en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos diferentes, economías con evoluciones diferentes, situaciones sociales diferentes, y eso hace, digamos, que no todos tengamos que verlo sobre la misma vara. Pero nuevamente creo que sí hay coincidencias en muchos puntos, entre esos la generación de revenue y la generación de valor. Las eficiencias operacionales, creo que James y Darwin han hecho referencia a ellas y son extremadamente importantes. Tecnologías que nos ayuden a identificar riesgos con anticipación. Creo que eso es fundamental en la medida que tengamos cierta predictibilidad para identificar riesgos, nos va a ayudar a mitigarlos y a manejarlos en el futuro. Ahora, digamos que existen riesgos que ninguno teníamos en nuestros planes y que probablemente van a seguir ocurriendo en este mundo tan cambiante. Un componente adicional que mencionaría muy rápido es el tema de la regulación. Tenemos que definitivamente trabajar con nuestros reguladores y trabajar con las diferentes sí, entidades, digamos, que regulan los diferentes negocios que manejamos nosotros en cómo hacemos una regulación, perdón, no necesariamente más restrictiva, sino, por ejemplo, el Open Banking, que va a cambiar muchísimo la forma de hacer negocios en el sector financiero. Entonces creo que la tecnología llegó para adaptar y cambiar muchas cosas, pero definitivamente lo que necesitamos es que nos ayude a hacer organizaciones mucho más flexibles y adaptables en estas dinámicas que son poco fáciles de predecir. Mil gracias, Giancarlo. Bueno, muy interesante. En ese tema, ya que estamos metidos en la tecnología, quisiera preguntarles al interior de sus organizaciones, si ya están trabajando con los estrategas de datos, cómo los pueden apoyar o si ya los están apoyando para la visibilidad de los negocios. Darwin, ¿cómo funciona esto para tu realidad? Bueno, Sonia, es un tema que lo hacemos todo el tiempo. Y hablemos del tema IT en general y no solo manejo de datos. Desde lo que nos ha hecho cambiar la pandemia, tener una laptop tener una laptop que tenga una cámara era como un lujo hace más de un año, ahora es un estándar. El manejo de datos, la velocidad de manejo de datos que necesitamos ahora es mucho mayor que la velocidad de manejo de datos que necesitábamos antes de la pandemia. El manejo de los PDAs, los teléfonos, las tablets, eh, hemos tenido que adaptar nuestros sistemas para que puedas hacer aprobaciones, para que puedas trabajar casi completamente desde un teléfono o un PDA. Y entonces, todo este tema de IT se va unido al manejo de datos. El manejo de datos tiene que ser mucho más eficiente. El tema del host to host, por ejemplo, con clientes, con proveedores, con bancos, ha ayudado muchísimo a hacer menos administrativo el trabajo. Entonces, como ya mencioné, también el tema de los bots, el tema de robots que nos están ayudando a hacer menos administrativo el trabajo. Todo esto sumado al manejo de Big Data. Antes, tener acceso a información y poder procesar esta información de una manera compacta y entendible era un trabajo titánico. Tenías que utilizar mucha gente, tenías que ser un genio del Excel o un genio del Access o cualquier base de datos para lograr esto. Y ahora es muy sencillo. Puedes tener información procesada de bases muy grandes en muy poco tiempo, que ayuda muchísimo a la labor estratégica. Entonces, yo creo que hemos cambiado la tecnología, lo que nos está ayudando es a cambiar
del cómo procesar la información al cómo utilizar la cantidad de información que tenemos acceso ahora. Porque gracias a la tecnología cada vez tenemos más acceso a la información. Entonces el reto que tenemos ahora como CFOs es cómo utilizar de una manera adecuada toda esta información que tenemos acceso ahora que antes no la teníamos. Muchas gracias, Darwin. Tremendo reto. Tremendo reto. Antes sufríamos porque no teníamos la información. Ahora no sabemos cómo manejarla y usarla en tiempo real, que era la dificultad que antes teníamos. Correcto. Mil gracias, Darwin. Giancarlo, ¿qué opinas tú? Gracias, Sonia. No, creo que muy de acuerdo con Darwin. Definitivamente la información siempre ha estado ahí y tal vez en el rol del CFO siempre ha existido esa dinámica de tener datos para tomar decisiones, pero lo que ha venido, digamos, pasando en el mundo es que se ha ido transformando y en una aceleración impresionante que ahora nos pone, a pesar de que más o menos siguen siendo las mismas bases, tenemos retos diferentes y es cómo utilizar la data. Yo particularmente te puedo decir que dentro de los retos que existen es cómo generamos esos skills y cómo creamos talentos dentro de las organizaciones que tengan la capacidad de hacer ese tipo de análisis, que tengan la capacidad de recoger esa data y convertirla en información relevante para la toma de decisiones en un negocio. Eso creo que es un reto, por lo menos de mi lado, a pesar de que tenemos obviamente gente calificada para hacerlo, siempre existirá ese reto en la medida que va evolucionando la tecnología y la digitalización de cómo traemos esos skills y esos talentos a las organizaciones para que nos ayuden no solamente en la fabricación desde la perspectiva tecnológica, sino también en la ejecución y en el uso, digamos, de esa información. Entonces, para mí, los skills y la inversión de talento definitivamente tiene que estar dentro de la agenda de un CFO en los temas de datos, ¿no? Un componente adicional es que la data ya, digamos, es menos utilizada para analizar el pasado, aunque es importante siempre entender el pasado. Creo que ahora más que nunca es importante que la data nos ayude a proyectar y a entender el futuro y a identificar los riesgos futuros que pueda tener una organización. Ese es, digamos, creo que es otro punto relevante a mencionar y es ese uso de la data que tal vez se hacía antes, era cómo analizábamos y diagnosticábamos lo que había ocurrido en el pasado post facto. Ahora lo que tenemos es que utilizar la data para predecir comportamientos, predecir el futuro y que eso nos ayude, digamos, a tomar mejores decisiones, ¿no? Clave que la información sea oportuna, que sea en tiempo real. Creo que eso es otro componente súper relevante y que las nuevas tecnologías están trayendo y es cómo hacemos que esas estrategias de datos y esa data llegue en tiempo real y no cuando, digamos, ya estamos analizando muy post facto los hechos en las organizaciones. Necesitamos que esa data nos ayude a conectar lo que es el día a día del negocio con la estrategia del negocio. No sé si a ustedes les pasa, Darwin y James, pero creo que uno de los retos grandes es nosotros tenemos una planeación como organización, hay unas estrategias, digamos, definidas. Sin embargo, es difícil conectar el día a día del negocio y lo que está ocurriendo en el día a día, conectarlo con la ejecución de esas estrategias y entender en dónde estamos y si vamos en buen camino. Entonces, creo que ese es otro punto bien interesante y relevante dentro de la organización y es un reto para mí, creo que es un reto para los CFOs, es cómo conectamos la estrategia con la operación. Eso se vuelve súper relevante. Y bueno, creo que para terminar solo agregaría que en mi perspectiva y tal vez por mi background en roles anteriores que he tenido, definitivamente la data tiene que ayudarnos a escuchar la voz del cliente. Todas las organizaciones al final nos movemos por nuestros clientes y necesitamos escuchar esa voz de esos clientes. Y cuando empezamos a generar plataformas que nos traen toda esa información, empezamos a tener una cantidad enorme y relevante de datos que nos están diciendo los clientes y tenemos que empezar a entender cómo interpretarlos y cómo ponemos esa información en función de las decisiones que tomamos como organización. Yo solo invitaría a que dentro de todo este mundo de
data science y estrategias de datos no se pierda la simpleza, ¿no? Creo que, en mi opinión, lo que siempre debe buscar un CFO en una organización es sí tener toda la información y herramientas para tomar decisiones, pero que no se vuelva un mundo complejo donde al final es más difícil analizar que tomar la decisión misma. Entonces, no perder la simpleza creo que también sería un punto que rescataría y resaltaría dentro de este proceso de manejo de datos y de data science. Ujú. Muchas gracias, Giancarlo. James, ¿qué Bueno, yo opinas? claro, sí, sí, estoy de acuerdo con que Giancarlo y Darwin mencionó, porque lo que pasa es que tenemos hoy disponible una gran cantidad de datos, pero datos sin cualquier tipo de tratamiento en términos de tener una visibilidad de los datos. Entonces, como Giancarlo mencionó, lo que pasa es que un papel fundamental que van a apoyar y soportar no solo la área financiera, pero la organización como un todo, que es el papel de lo que es el científico de datos, para tomar todos los datos y tener una visibilidad, una estrategia y también tener, como Giancarlo mencionó, el despliegue de la estrategia, no solo de una visión más general, sí, de alto nivel, pero también una estrategia que se puede ejecutar de una manera rápida y también sencilla, porque lo que pasa es que las organizaciones que tienen un despliegue rápido y mucho más sencillo de su estrategia van a poder ejecutar todo lo que es la mensaje de la organización como un todo de una manera más efectiva, más directa, para que sus clientes tengan la visibilidad, sea clientes internos o sea clientes externos, sí, que van a crear lo que es toda la estrategia de revenue también. Entonces, pero a mí me gustaría voltar un paso atrás, que sí, todas las organizaciones les gustaría tener la visibilidad de los datos basado en Big Data, basado en Analytics, pero creo que esto van a se requerir todo lo que es una estrategia de madurez de los procesos. Y como Giancarlo mencionó también, una cosa que es súper clave en estos puntos es, por la perspectiva de la tecnología, estamos hablando de múltiples herramientas, de múltiples plataformas. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una visibilidad de mi organización de una manera estratégica con los datos en tiempo real? Entonces, esto es un reto que es súper clave en términos de tecnología. Entonces, basado en eso y basado en la madurez de los procesos, creo que nosotros tenemos como la visibilidad de toda la organización, creo que son 7 áreas que son clave. Estamos hablando de gestión de caja, de planificación financiera, de reconocimiento de ingresos, pero también estamos hablando de todo lo que es una estrategia un poco más operacional, que sí se tiene que tener mucho más agilidad y también unos procesos con mucho más madurez, que son las áreas de compras y la área de gestión de pedidos, para tener también datos basados en todo un reporteo. Entonces, estamos hablando de múltiples cosas, pero para las organizaciones tener una visibilidad de Big Data y de Analytics, se puede imaginar cómo es una escalera. Van a subir niveles paso a paso. Entonces, teniendo un control de entradas y salidas, sea financieras, de mercancías, de todas sus operaciones, entonces pasando por las áreas financieras con una gestión de caja más fuerte, una planificación financiera, un reconocimiento de ingresos para, por ejemplo, tener una visibilidad mucho más amplia y detallada de las operaciones, para ahí entonces tener la visibilidad de Big Data y Analytics. Entonces, es como es el resultado de todas las operaciones con un nivel de mucho más agilidad en términos de procesos para sacar los datos y ahí entonces tener una visibilidad que van a ser muy fuerte en las organizaciones. Mil gracias, James. Bueno, yo quisiera, con base en este tema que acabamos de hablar,
de los skills y de cómo sacar el provecho. Yo quisiera que nos comentaran un poquito, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo están los equipos de trabajo? O sea, ¿cómo ustedes en la actualidad, en sus equipos de trabajo, cómo están mezclando, si tienen algunos expertos en TI dentro de sus equipos o si lo están de alguna manera manejando con las áreas aparte de TI? Cuéntenos un poquito cómo estos cambios de tecnología y ese rol estratégico habilitado por tecnología de los CFOs, ¿cómo se ve reflejado en sus equipos de trabajo? Darwin. Sonia, nosotros hemos decidido manejarlo desde un punto de vista corporativo centralizado. Es decir, no estamos invirtiendo separadamente cada legal entity o cada compañía invirtiendo en tratar de desarrollar RPAs, por decirte algo, sino la idea es desarrollarlo de una manera corporativa y luego un poco cascadear hacia todos los miembros de la corporación. Entonces, lo que hemos desarrollado ha sido un equipo centralizado de IT que se especializa en el manejo de Big Data, que se especializa en el manejo de nuevas tecnologías, de RPAs, de bots, y luego todo esto a través de nosotros, a través de los CFOs, vamos viendo cómo podemos aplicar a nuestras distintas compañías. Esto creo que ha ayudado mucho el centralizar los esfuerzos y sobre todo el aprender de las experiencias de alguien que ya logró hacerlo, qué problemas tuvo y qué cosas positivas logró de todo este proceso. Entonces, creo que nos ha servido mucho. Un tema muy importante, me parece que Giancarlo lo mencionó, es el tema de compliance, especialmente con el área de impuestos, por ejemplo, que se ha vuelto un tema muy complicado y creo que se va a continuar complicando cada vez más. Y la experiencia que tenemos, cada área o cada compañía, la vamos compartiendo con otras y nos ha ayudado muchísimo en el poder mantener este tema de compliance de impuestos que realmente se necesita muchísimo manejo de data y el riesgo que tienes al no cumplir por un error o por un retraso, al no cumplir con impuestos, pues es grandísimo. Entonces creo que esto también ha ayudado muchísimo. Mil gracias, Darwin. Giancarlo, ¿cómo está tu equipo de trabajo con el tema de TI? Mira, Sonia, en nuestro caso, digamos, habiendo estado con la compañía un poco más de 18 años, ha sido definitivamente un proceso evolutivo. Nosotros, digamos, teníamos una organización donde claramente estaban independizados, digamos, los roles de tecnología del negocio. Entonces había, digamos, una centralización y unas áreas encargadas de todo lo que es el componente tecnológico. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando y hemos ido avanzando en los años, fuimos identificando la importancia de tener un rol integrador entre lo que es el conocimiento tecnológico y lo que es el conocimiento del negocio, llámese operacional y financiero. En ese sentido, lo que hemos generado al interior de la organización son unos roles y unas áreas, digamos, digamos, soporte digital y transformación digital, si se puede llamar en algunas compañías, seguramente tendrán relación con temas de innovación, pero básicamente lo que hacen estas áreas y estas personas es que tienen un conocimiento muy profundo de la operación, del negocio. Cuando te digo muy profundo es que conocen absolutamente cómo funcionan los canales de atención a clientes, las plataformas que funcionan ahí, y no necesariamente el conocimiento técnico de IT. Entonces lo que hacemos es que utilizamos el área de tecnología con su conocimiento, digamos, detallado de programación, llamémoslo así, tecnológica. Traemos un área que viene a ser la área integradora de la operación a la tecnología, y lo que hacemos es que ponemos a hablar esas dos áreas para, digamos, sacar provecho, bien sea de la data o cuando vamos a transformar una plataforma o cuando vamos a traer un nuevo canal o cuando vamos a traer
alguna transformación, digamos, digital o tecnológica en la compañía, siempre hay una integración de ese componente tecnológico, llamémoslo así, y el componente de conocimiento del negocio. Y eso lo que nos ha ayudado es que al final creamos plataformas que realmente están con ese background y ese conocimiento de cómo funcionan las cosas y no el conocimiento exclusivo técnico de lo que cree una persona de tecnología, de lo que debería ser el negocio, lo que debería ser la planeación financiera o lo que debería ser, digamos, cualquier componente que estés desarrollando detrás de esas plataformas y tecnologías. Entonces, eso, digamos, es como se ha venido integrando y creemos y en la medida que hemos venido avanzando, hemos visto las bondades y beneficios de ese tipo de esquemas, de esa integración, y es como actualmente, digamos, lo tenemos manejado a nivel corporativo. Y hay áreas digamos, desde la casa matriz centralizadas y también tenemos áreas locales, digamos, que soportan esa orientación estratégica que viene desde la casa matriz, tanto en la tecnología como en la integración. Gracias, Giancarlo. James, ¿cómo lo ves tú en los equipos de trabajo de las empresas que atiendes? Bueno, el facto que Giancarlo mencionó va exactamente de encuentro con la realidad que están pasando las organizaciones, que son nuestros clientes que están teniendo un cambio de los papeles de tecnología de información. Entonces, no solo por la perspectiva de alguien que tiene un conocimiento mucho más profundizado y técnico en algunas plataformas de herramientas como es análisis de datos, como mencioné, que es el papel del científico de datos, pero también hay un cambio de todo lo que es a alguien con papel que es mucho más enfocado en soportar y mantener las plataformas y herramientas de una manera más interna, que sea más rápida y más sencilla. La única certeza que muchas de las organizaciones tienen es que si algo va a cambiar. Entonces, basado en eso, basado en un cambio, basado en la creación de una nueva línea de negocio o basado en un nuevo servicio o un nuevo producto que van a estar disponible en el mercado por parte de la organización, ellos tienen que cambiar sus plataformas, sus herramientas, y esto tiene que ser de una manera mucho rápida. Y tiene que ser hecho de una manera súper sencilla. Entonces, muchos de nuestros clientes están utilizando la tecnología no solo como una plataforma para soportar las operaciones, pero sí como también una estrategia de su negocio. Porque eso se puede cambiar de una manera súper rápida y hay también algunos otros puntos que es soportar, mantener, disponibilizar el servicio de una plataforma, de una herramienta, mucho más enfocado en un modelo de suscripción donde se garantiza todos los servicios adicionales soportados por el mismo proveedor o el mismo proveedor, sea de una solución de nube, sea de una plataforma de tecnología, sea una plataforma de e-commerce, por ejemplo. Entonces, se pasan por múltiples temas. Y esto, cuanto más servicios involucrados dentro del mismo proveedor, es una ventaja por parte del cliente, porque soportar, mantener, disponibilizar, reducción de costo, racionalización de todo lo que es la arquitectura y la plataforma de tecnología de información dentro de la organización, es una ventaja, es un diferencial de competitivo, de posicionamiento, de estrategia de las organizaciones basadas en el mercado. James, muchas gracias. Bueno, acá les tengo una última pregunta para cerrar el tema. Quisiera que conversáramos un poco sobre cuál es la visión del futuro sobre el rol del CFO en todo este marco que hemos conversado. Darwin, ¿cuál es tu... Sonia, no te escuché, ¿me puedes repetir, por favor? Perdóname, creo que mi conexión no estuvo bien hace un segundo, disculpen, pero quisiera que conversáramos un poco todos cuál es la visión del futuro sobre el rol del CFO en todo este marco que hemos conversado. ¿Cómo lo ves tú, Darwin?
Bueno, yo creo que el CFO dejó de ser el reporteador, el manejador de los números, a ser ahora el apoyo estratégico para el CEO. Creo que el CFO trabaja junto al CEO, principalmente en ayudar en la toma de decisión, en ayudar en la creación de una estrategia que sea sustentable en el largo tiempo. Y algo que Giancarlo lo mencionó y completamente estoy de acuerdo con él. Y además de eso es en tratar de flexibilizar a una empresa. Yo creo que todos tenemos planes a largo plazo, pero creo que es labor del CFO el identificar los riesgos de dónde pueden venir y cómo podemos como empresa flexibilizar nuestros procesos, nuestros procedimientos para de una manera mitigar estos riesgos que se puedan presentar. Por supuesto que hay cosas que nunca pudimos haber previsto, como el tema de la pandemia del COVID-19, pero la labor nuestra es, una vez que está identificado el riesgo, buscar la forma de flexibilizar nuestros procesos, procedimientos, y aquí es donde el trabajo conjunto con Haití es tan importante, no solo con Haití, pero con todo el resto de áreas para flexibilizar la operación de la empresa, y creo que este es un poco la misión que tenemos como CFO, que se transforma en una labor puramente estratégica y mucho menos administrativa. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias. Giancarlo, ¿cómo lo ves tú? Soria, no coincido muchísimo con Darwin en todo lo que mencionó. Tal vez agregaría definitivamente el CFO y, digamos, por esa interacción que tiene con prácticamente todas las áreas de la organización y tener, digamos, conocimiento de lo que está ocurriendo en cada una de ellas. Un CFO tiene que ser un influenciador, o sea, tiene que ser una persona con capacidad de influenciar en sus conversaciones y en la toma de decisiones a diferentes personas, entre ellas, como mencionó Darwin, el CEO, y también, y Darwin también lo mencionó, a otros, digamos, pares o personas que están en roles diferentes dentro de la organización, pero que al final necesitan ese involucramiento y ese influenciamiento por parte del CFO. Tiene que ser un comunicador por excelencia. Yo siento que el CFO definitivamente tiene que saberse comunicar y saber, no voy a decir vender porque no se trata de vender, pero sí saber comunicar las diferentes situaciones que una organización pueda estar viviendo y cómo a través de esa comunicación facilitamos la toma de decisiones en todas las líneas de negocio en las que estemos participando dentro de las discusiones. Un CFO tiene que ser un creador de relaciones, creo que Darwin hizo referencia a esto, pero tiene que ser definitivamente sí, un creador de relaciones al interior de las organizaciones con sus CIOs, con los CSOs, con los CEOs, con los de riesgo, con, bueno, diferentes áreas involucradas, con el de recursos humanos. Definitivamente tiene que haber una relación estrecha entre el CFO y estas diferentes funciones. Y no solamente, y eso viéndolo desde el interior de la compañía, pero también hacia el exterior, ¿no? Un CFO debe ser una persona en capacidad de generar relaciones con los clientes, en generar relaciones con los inversionistas, en caso que digamos que tengan áreas importantes de tesorería, etcétera, pero ahí también es valorada, digamos, la generación de relaciones que tiene un CFO con entes externos. Tiene que ser un integrador del negocio. Definitivamente no se pueden ver los temas independientemente, sino tiene que estar en la capacidad de conectar cada uno de ellos porque al final están interrelacionados en los resultados de una compañía. ¿Qué otro tema se me ocurre? No, pues, creo que ya lo mencioné y es el conocimiento en la parte de tecnología. El CFO del futuro tiene que saber ahora más que nunca y en el futuro de temas de tecnología, de digitalización, de data science y de cómo integrar todas ellas para el crecimiento y el desarrollo rentable de un negocio. Tiene que ser un contribuidor a la transformación de la organización. Digamos que ese rol estaba muy destinado a los CEOs específicamente, pero creo que Darwin lo mencionó, el aliado principal de un CEO tiene que ser un CFO
en todo ese proceso, digamos, de transformación de una compañía. Y hay cosas que yo siento que nunca han cambiado y que siempre tienen que estar ahí, tanto en el pasado como en el futuro, y es que un CFO tiene que ser íntegro, tiene que ser ético, eso no va a cambiar nunca y tiene que ser cada vez más, incluso con los retos que se imponen desde la perspectiva económica, social y política de los países. Si no tienes un CFO íntegro y ético, eso va a poner en riesgo la continuidad y la reputación de tu negocio, eso es un must. Y hay un tema creo que es súper relevante y es que el CFO tiene que ser un promotor también de la diversidad y de la inclusión. Está demostrado que en la medida que tenemos áreas de finanzas y organizaciones más diversas e inclusivas, tenemos organizaciones mucho más exitosas. Entonces, creo que ese es un aspecto que todavía falta por reforzarse, por lo menos en algunos mercados en Latinoamérica, pero definitivamente hay una oportunidad enorme a que nosotros, desde nuestros roles, que son roles estratégicos, ejecutivos, etcétera, etcétera, tengamos esa capacidad de apoyar ese cambio en las organizaciones, haciéndolas más diversas e inclusivas. Se vuelve absolutamente fundamental y en países como el nuestro, en Colombia, que hemos visto esta problemática de explosión social, definitivamente tenemos que ser mucho más abiertos y participativos en las sinergias que podamos hacer con nuestros colegas de otras compañías, no solo en lo económico, ¿no? Porque si tú ves, normalmente cuando hay sinergias, fusiones o cualquier tipo de integración empresarial, se da para la perspectiva económica, pero creo que tenemos que trabajar mucho más en la integración social. Entonces, definitivamente el CFO puede apoyar en esa labor de sinergia económica y social dentro de las organizaciones, con otras, digamos, colegas y compañías que estén participando, que puedan integrarse dentro de su negocio. Esos serían mis 2 centavos del tema. Gracias, Giancarlo. James, ¿cómo ves el CFO del futuro? Bueno, estoy de acuerdo con lo que Giancarlo y Darwin mencionó, porque el papel del CFO, la estrategia de los negocios y la estrategia de las áreas financieras de una perspectiva mucho más general es exactamente lo que Giancarlo mencionó, que es un papel de influenciador y mucho de comunicador, que es tener la visibilidad de la organización como un todo y tener la capacidad de comunicar esto de una manera rápida y que se va de encuentro con la estrategia y el despliegue de la organización como un todo. Entonces, mucho de lo que Giancarlo mencionó va exactamente directamente en este tema. Otro punto que me gustaría de mencionar también es que el papel de CFO van a hacer pasar por algunas áreas que son clave por la perspectiva de tecnología y también por la perspectiva de la estrategia de la operación, que es apoyar mucho los crecimientos de los ingresos. Entonces, tener una análisis para aumentar los ingresos, para reducir pérdidas de la organización, de la operación como un todo de una perspectiva muy general. Apoyar también lo que es la estrategia de la mejora de la margen. Entonces, reducir, mejorar la margen, tener una visibilidad de cuáles son las líneas que tienen mucho más margen de contribución de las operaciones. Esto es súper claro. También tener una estrategia basada en la mejora del control, o sea, ayudar a reducir el riesgo empresarial de una manera general. Como Giancarlo, como Darwin mencionó, lo que es una estrategia de ciberseguridad, tener una estrategia basada en cómo la área financiera como un todo se puede tener una relación súper directa con la área de tecnología de información o con la área de compras, la área de gestión de otras operaciones de una manera general. Y también apoyar con lo que es la mejora del flujo de caja, tener una visibilidad de cuáles son las líneas, no solo que son más rentables, pero que van a garantizar a la organización una longevidad en términos de ingresos de la organización. Entonces, esto se tiene que tener una relación muy, muy directa con todo el mercadeo que la organización y el CFO también van a estar involucrados, porque se tiene que tener
sustentabilidad, se tiene que tener una relación súper directa con los clientes para añadir valor en la operación de los clientes, para ahí entonces añadir valor en sus operaciones. Entonces, es una relación que se puede decir que es un gana-gana. Todos van a sacar provecho de las operaciones, teniendo una estrategia súper direccionada, esto teniendo todo el despliegue basado desde de la junta de la organización hasta los niveles más operacionales de la operación como un todo. Gracias, James. Bueno, muchas gracias a todos. Por acá tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, yo creo que, Oscar, ¿quieres hacer tu pregunta con el micrófono abierto? Oscar Eslao. Gracias, Sonia. Sí, mira, yo tenía, digamos que hemos hablado de, para mí, digamos, 2, 3 temas, digamos, fundamentales en lo que es la visión dura de la gestión, pues, del CFO, como lo son, por ejemplo, el Data Analytics, todos los temas de Risk Management de manera integral, obviamente no solamente considerando los riesgos estratégicos, sino de continuidad, de todos los temas de cybersecurity, etcétera. Y de todos los temas de Big Data, digamos, son como 3 cosas, digamos, que son como un pivot ahí permanente que están en este momento. Entonces, digamos que lo que yo quisiera tal vez preguntarles es cómo están viendo como la planificación a futuro para la generación como de capabilities y capacity a nivel tecnológico y a nivel de recurso humano para garantizar que ese futuro, digamos, de la organización, no solamente conceptualmente en estos 3 aspectos, se da desde el punto de vista conceptual, sino definitivamente en términos de recursos, herramientas y sobre todo también del talento humano, porque al final, pues digamos, el talento que nos trajo hasta acá y las capacidades tecnológicas y las capabilities que tenemos hoy, pues no van a ser las mismas que nos van a llevar a ese futuro que queremos para desarrollar este tipo de, digamos, de conceptos dentro de la organización y agregar valor. Entonces, ¿cómo están viendo la planificación de esos temas en sus organizaciones? ¿Sí? Para generar capability, capacity desde el punto de vista tecnológico dentro de finanzas y desde el punto de vista de habilidades y competencias en el recurso humano. ¿Quién la quiere tomar? Bueno, creo que yo puedo contestar aparte de la tecnología. Lo que pasa es que tenemos una visibilidad en términos de la estrategia al futuro de las organizaciones en un papel de la tecnología con una manera general, no solo para, como mencioné, para la perspectiva de científicos de datos que van a apoyar toda la organización y la visibilidad de la organización, pero también para garantizar la reducción de riesgo en términos de, por ejemplo, todo lo que es ciberseguridad. Estas las organizaciones que tienen proveedores que son que tienen excelencia en proveer servicios, por ejemplo, en una gestión de nube, que garantizan el nivel de seguridad, que no se van a tener cualquier tipo de ataque, por ejemplo, por parte de hackers, que es lo que pasa en gran cantidad de las oficinas que miramos alrededor del mundo. Entonces, es una estrategia de tener, por ejemplo, un jefe de seguridad de las informaciones, porque esto van a tener algunos temas que son importantes. Lo que es, por ejemplo, los reglamentos general de la protección de datos. Es un tema que es súper clave para las organizaciones. Otro tema también que es súper clave es la parte de ciberseguridad, que es garantizar que no van a sufrir cualquier tipo de ataque o van a tener cualquier interrupción en sus servicios, en sus operaciones. Eso se pasa en organizaciones que tienen, en algunos casos que estamos mirando alrededor del mundo, que son clientes que tienen algún tipo de solución que están hospedadas indirectamente de sus oficinas. No están hospedadas en un proveedor de nube, por ejemplo, que garantiza un nivel de seguridad de sus plataformas. Entonces, tener algunos papeles para mitigar y garantizar que esto van a tener una reducción de riesgo es súper clave en las operaciones y en la tecnología como un todo. Muchas gracias, James. Darwin, ¿tú quieres responder la parte de la administración del riesgo que estaba preguntando Oscar?
Sí, yo creo que la pregunta de Oscar es muy válida y te comento, Oscar, cómo lo manejamos nosotros en la empresa donde trabajo, en Continental. Nosotros lo que hemos decidido es que el experto en manejo de datos es un experto. Entonces no tiene que estar dentro del área de finanzas o dentro del área de marketing o dentro del área técnica o dentro del área de producción, sino es un experto. Y todo este desarrollo, tenemos un área especializada en el desarrollo de estos expertos, en conseguir el talento y en el desarrollar este talento. Y luego, todas las áreas, como el área de finanzas, por ejemplo, utilizamos este experto a través de un project manager. Este project manager es el que se encarga de unir al experto con los requerimientos del negocio. Entonces, eso es la forma en que nosotros lo estamos manejando, incluido para temas de risk management. Entonces, utilizamos un experto en lo que es data management y a través de un project manager le unimos con los requerimientos del negocio en finanzas. Pero en finanzas como tal, no estamos desarrollando este tipo de expertise que sea específico para finanzas. Mil gracias, Darwin. Gracias. Creo que tenemos una pregunta acá de Ecuador, de Maximiliano. Maximiliano, ¿quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta? Sonia, Sonia, Sí, yo tengo tenemos. una pregunta mientras aparece Maximiliano. Dale, Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Giancarlo, a James, a Darwin. Muy interesante la conversación. Yo tengo una reflexión a raíz de lo que dijiste tú, Giancarlo, del tema de inclusión. Yo sé que en las compañías, independiente del tamaño del sector en el que estemos en ese modelo antiguo y un poquito anacrónico de que solo queremos tener profesionales en las carreras que nos interesan y ojalá en las universidades que nos gustan. Y yo creo que nosotros desde nuestro rol, y obviamente acompañados por el área de gestión humana, y particularmente para este cambio y esta transformación digital, debemos abrirnos a una cantidad de posibilidades que se están dando en el mercado laboral y como se están preparando ahorita los muchachos que a veces en un año y medio logran una carrera técnica muy particular, sobre todo en estos temas de ciencia de datos, análisis de datos, en programación, en todo lo que es desarrollo de software. La pregunta y la reflexión para ustedes, pero particularmente Giancarlo, es cómo lograr que eso sea una realidad, que realmente nos comprometamos a que hay una cantidad de jóvenes aquí en Colombia con unas capacidades enormes y muy bien, digamos, educados en estos temas y que nos quitamos de encima esa telaraña de que si no vienen de X o Y universidad o no han completado 5 años de carrera más maestría, no pueden llegar a dar valor agregado. Y hay casos puntuales donde estos muchachos llegan y a los 8 días ya están produciendo y obviamente pues se van capacitando en el negocio y lo van conociendo. No sé cómo lo ves tú, Giancarlo, porque me llama mucho la atención el tema de inclusividad en nuestro rol de CFOs, de verdad darle más potencia a este tema. Sí, gracias Diego por tu pregunta y definitivamente es un reto relevante para las organizaciones. Cuando hablamos de inclusividad, de diversidad, estamos hablando muchas veces de un cambio cultural, ¿no? Y tú sabes que en las organizaciones los cambios culturales tienden a ser en muchos casos los más lentos, los más demorados, los más complejos. Sin embargo, hay una palabra, digamos, de moda, por lo menos al interior de la organización y que utilizo mucho con mis equipos y es ser intencionales. Para hacer un cambio de este tipo, nosotros definitivamente tenemos que estar involucrados en los cambios de las políticas que rigen, digamos, por ejemplo, los procesos de contratación de la organización y ver cómo los adaptamos a unas políticas y a unos procesos, digamos, de reclutamiento y contratación que nos permitan traer esa diversidad y esa inclusión. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vas a abrir una vacante en tu área de finanzas, aunque esto aplicaría, en mi opinión, para cualquier otra área de la compañía, lo que tenemos que buscar como líderes es que aseguremos que las áreas que nos están trayendo los candidatos como candidatas sobre la mesa nos traigan esa diversidad y esa inclusión. Y es
también tenemos que buscar que ese proceso de reclutamiento se dé no por lo que tú mencionaste, que es cierto, y es por la universidad donde salió o, bueno, cualquier otro componente cualitativo, sino que venga más por las competencias de la persona, qué actitudes tiene. Es una persona que tiene un aprendizaje rápido, más allá de que tenga de pronto un conocimiento técnico menor en algunas características, pero su aprendizaje es rápido, su adaptabilidad, cómo están esos soft skills que llamamos, digamos, al interior de las organizaciones y cómo logramos desde ese proceso de reclutamiento asegurar que sabemos leer esas capacidades y esas competencias que tiene la persona. Entonces, si tú me preguntas, definitivamente la intencionalidad tiene que estar ahí. Y, por ejemplo, yo te digo, en mi caso, ahorita cualquier vacante que se abre, me aseguro de revisar con mi equipo que los candidatos y candidatas que se ponen sobre la mesa tengan muchos componentes desde la perspectiva de diversidad. Puede ser de sexo, puede ser religión, puede ser de la etnia de donde viene la persona, puede ser el color de la piel, puede ser cualquier tipo de componente que tú lo quieras. Características pueden haber muchísimas, y en Colombia también, creo que tú lo mencionaste, está la parte de nuestros jóvenes que si no vienen de la universidad X, Y o Z, pues pocos son tenidos en cuenta en diferentes tipos de organización. Entonces, ese cambio viene desde nosotros, y como líderes de las compañías participamos en las decisiones importantes y en las definiciones de ciertas políticas, y tenemos que ser más intencionales en la participación de ese tipo de políticas y de ese tipo de definiciones y procesos que nos ayudan a atraer personas diversas y a atraer personas con diferentes backgrounds a nuestras compañías. Eso al final nos va a dar muchos mejores resultados, tener diferentes perspectivas, tener diferentes capabilities, tener diferentes competencias dentro de nuestros equipos, nos van a traer resultados muy exitosos, definitivamente. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Estamos hablando desde el papel del coequipero del CEO, que es el CFO, hasta temas de inclusión y tecnología. Está muy interesante esta conversación. Yo creo que vamos a seguir trabajando en el tema y ahondando. Darwin, muchas gracias por tu participación. James, mil gracias. Giancarlo, mil gracias. Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Gracias por participar en CXO Forum y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Muy bien. Muchas gracias, que estén bien.